Bien, el siguiente paso de la etapa de planear es analizar el proceso e identificar las causas principales. Y acá la intención o la idea es aplicar un conjunto de herramientas, métodos de análisis que nos ayuden a la identificación de esas causas principales, ¿no? Por eso es que se construyó el diagrama causa-efecto, donde está ese universo de factores o causas posibles que debemos evaluar para lograr la identificación de esas causas principales. Hay una serie de herramientas que es un poco las que se muestran ahí, ¿no? Está el diagrama de Pareto, la hoja de verificación, el histograma, gráficos de control, diagrama de dispersión, el flujo del proceso, que ya lo hemos mapeado al inicio. ¿M? Entonces, todos esos hay que analizar. ¿Y en base a qué? A la información que está en el diagrama causa-efecto. Recuerden, el diagrama causa-efecto es un diagrama que identifica las posibles causas, ¿no? Cuando una causa posible se convierte en una causa real o principal, cuando yo he demostrado esa relación causa-efecto. Eh, También hay una tendencia a que uno hace el diagrama causa-efecto y luego por votación se decide cuáles son las causas principales, ¿no? Eso no es un método científico. O sea, no es un tema, las causas principales no se determinan por votación. Las principales se determinan porque uno ha probado que esa es una causa principal y se prueba a través de un método o de una herramienta, ¿no? No es una herramienta de análisis, me refiero, no una votación. Entonces, a veces he visto casos en que construye el diagrama causa-efecto y luego votación. Ya, estas son las causas principales, ya hagamos, ¿qué hacemos en esta causa? Y se hacen cambios entre comillas y al final los resultados esperados no se dan, ¿no? Eh, ¿Para qué sirve la votación? La votación básicamente acá sirve para priorizar los análisis, ¿no? Porque yo tengo un universo, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 posibles análisis a hacer. Entonces digo, ¿por cuál comienzo? Entonces la votación sirve para eso, ¿no? Solamente para decir, ya hay que comenzar el análisis de este universo de 14 posibilidades, empecemos por estos dos, ¿no? Pero es priorización del análisis, no identificación de causas principales por votación, ¿correcto? Eh, Bien, entonces vamos a ir revisando las diferentes herramientas eh, y, y viendo también en qué nos ayuda cada una de ellas. Bueno, la primera, que es la más simple, es la hoja de verificación. Son los diferentes formatos que uno utiliza. ¿Para qué? Para recoger información y que esta información esté estandarizada. Pero un formato para que sea considerado una hoja de verificación tiene que cumplir una condición, básicamente, ¿no? Que está en el en la segunda mitad del primer párrafo, ¿no? Y el formato nos debe dar una primera idea de la situación del proceso e invitar a la acción, ¿correcto? Entonces, el formato ya me debe dar cierta información que inmediatamente me permita tener un conocimiento cercano del proceso y inclusive, este, y como dice la lámina, invitar a la acción, ¿no? Los hojas de verificación son totalmente, su diseño es totalmente libre. eh, lo único que tiene que cumplir es esa condición de darnos información del proceso. Acá mostramos algunos ejemplos de tipos de hojas de verificación, ¿no? Distribución del proceso, tipo de defectos y ubicación de defectos, ¿no? Entonces la distribución del proceso sirve para, dice, registrar la variación y la forma de la distribución del proceso. Los tipos de defectos tienen que ver con la ocurrencia, ¿no? O la frecuencia con que los defectos se presentan, ¿no? Y los diferentes tipos de defectos que pueden ser importantes de, de considerar, ¿no? Y la ubicación del defecto es otro tipo de hoja de verificación que me dice dónde los defectos se ubican, ¿no? Dentro de una unidad. Y dependiendo de su ubicación me da una información importante, ¿no? Porque la ubicación del defecto me da una idea de qué parte del proceso puede estar fallando.
¿correcto? Veamos unos ejemplos o un ejemplo de cada uno de ellos donde se puede quizás entender mejor, ¿no? Esta es la distribución del proceso. Este, Voy a controlar el peso de un producto y yo ya tengo ahí en esta hoja prefijado, ¿no? Valores posibles de esos pesos, ¿no? 430 gramos, 440, etcétera, ¿no? Voy subiendo, entonces cada vez que peso, lo único que hago es registrar o colocar una varilla, un palito, en el peso que corresponda, ¿no? Esta escala de 5, 10, 15, 20 se agrupa, ¿no? Acaba de, de 5 en 5, ¿no? O sea, lo máximo que puedo poner dentro de cada cuadrícula son 5 palitos, ¿no? Y entonces, miren, es fácil de contar, ¿no? Acá hay 22, ¿no? O perdón, 17. Hay 17, acá hay 11, ¿no? Porque ya sé que por la escala de arriba rápidamente cuál es el valor, ¿no? Entonces acá hay, por ejemplo, 27, ¿no? Bien, entonces esta línea gruesa o estas dos líneas gruesas son la especificación. Entonces, inmediatamente, apenas yo tengo el dato, registro el palito y me doy cuenta si ese producto está dentro de especificación o está por debajo del límite inferior o está por encima del límite superior. Y también, como decía la definición, me da una idea de la distribución. La forma de la distribución también me dice cosas sobre el proceso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, miren, la curva tiene dos puntas, ¿no? Una punta más pequeña y una punta más elevada, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que ha habido algunos comportamientos extraños en el proceso, ¿no? Ha habido algunos desajustes en el proceso que han generado dos tendencias centrales, dos centros, ¿no? O dos tendencias centrales. Entonces ahí eso es lo que me está diciendo que seguramente han parado la línea de producción y han hecho ciertos ajustes porque encontraron algunos errores y eso ha generado que el proceso tenga dos centros, ¿no? Dos valores centrales. Se llama distribución del proceso porque la curva negra me da una idea de cómo se distribuye el proceso, ¿no? Medido a través de este indicador. La tendencia central, me da información de la tendencia central, está alrededor de 50, ¿no? O de 500 gramos. Me da una idea de la variación, sí, va desde 430 gramos a 570 gramos, ¿no? O sea, son 140 gramos de variación, lo cual es bastante grande. También me dice rápidamente que hay un porcentaje fuera de especificación, tanto por debajo del inferior como por encima del superior, ¿no? Entonces, rápidamente, a medida que se va dando los sucesos, la hoja de verificación me permite ir teniendo una idea de varios aspectos del comportamiento del proceso, ¿no? Que sería diferente a tener una hoja donde yo registro los datos y luego lo meto en una computadora y ya eh, el- es poco útil, ¿no? La mayor utilidad de una hoja de verificación está en que me dé información en el momento en que los hechos están sucediendo, ¿no? Y me permita tener una idea de qué cosa está pasando con el proceso en el momento en que los hechos están sucediendo. La otra hoja de verificación son los tipos de defectos, ¿no? Donde uno tiene primeramente predefinido la relación de defectos, ¿no? La relación de defectos y establece una frecuencia para la tabulación de los datos, ¿no? Que puede ser semanal, diaria, horaria, también podría ser. Y entonces uno puede tener en esta verificación una visión bien rápida, ¿no? Saber cuál es el defecto que se genera con mayor frecuencia, ¿no? En este caso es el peso incorrecto, y también saber si la presencia de los defectos en el tiempo sube o baja, ¿no? En este caso estamos viendo que está subiendo. Entonces tengo esa doble información. Para construir una hoja de verificación de tipo de defectos, obviamente uno tiene que tener primero predefinido los defectos, ¿no? Y eso la gente que está en el proceso pues lo sabe, ¿no? Y la tercera hoja de verificación es de la ubicación de defectos, ¿no? Donde, bueno, del lado derecho es el tema que usan los talleres, ¿no? Ubican dónde están los defectos, en base a eso saben qué tipo de trabajo tienen que hacerle y ya tienen una idea rápida del costo, ¿no?
o aproximada, ¿no?, de cuánto le va a costar, el esfuerzo también que eso va a demandar, ¿no?, Eh, por la cantidad de defectos que se presentan y por la zona o ubicación donde estos están, ¿no? En este otro lado izquierdo es un tema de crianza de, de cerdos en este caso, ¿no?, donde también dependiendo de la ubicación del defecto uno puede tener una idea de qué parte del proceso falla, ¿no? Solo por dar un ejemplo, esta hoja, para este ejemplo, ¿no?, está dando, ¿no?, que en esta zona dorsal del animal ha habido 2 defectos, en esta zona ya más cercana a la cabeza ha habido 7 defectos, ¿no? En, en la parte de la pierna, ¿no?, anterior a la pierna, ha habido un defecto y así sucesivamente, ¿no? ¿Correcto? Decía, lo importante en este tipo de hojas, o lo interesante en este tipo de hojas, es que la ubicación de defectos me da una idea de qué puede estar pasando en el proceso, ¿no? Solo para dar un ejemplo, partiendo de esta lámina, ¿no? Por ejemplo, si uno encuentra defectos en el hocico del cerdo, significa que hay un problema, hay problemas en el sistema de alimentación, porque como todos sabemos, el cerdo es omnívoro, ¿no? O sea, come y come y come, ¿no? Entonces, si el alimento no es repuesto, ¿no?, el alimento balanceado, ¿no?, que no, no es repuesto, o sea, llega un momento en que el comedero está totalmente vacío, lo que queda es el polvillo, ¿no?, el polvillo del alimento. Entonces el cerdo, por su naturaleza, quiere seguir comiendo. ¿Y qué es lo que hace? Presiona su hocico contra el piso para poder absorber el polvillo de alimento que ha quedado. ¿Y qué es lo que sucede? Termina dañándose, ¿no? Entonces, cuando uno revisa al animal y ve que en el hocico tiene heridas, es porque lo que debe estar pasando es que hay un problema en el sistema de alimentación, o sea, no se está reponiendo en el tiempo correcto el alimento, el comedero está quedando vacío y está generando ese problema. Bien, entonces esta es la primera herramienta que uno puede utilizar sencilla, ¿no? ¿En base a qué diseña la herramienta? En base a la información que está en el diagrama causa-efecto, ¿no? El diagrama causa-efecto me dice, oye, mira, todas estas cosas hay que dar. De todo ese universo de posibles causas que han salido en el diagrama causa-efecto, ¿cuáles de ellas las puedo manejar con alguna hoja de verificación bien simple y rápidamente tomar información y rápidamente tener una idea de qué puede estar pasando por el proceso, con el proceso, y a partir de ahí ya ir mentalmente desarrollando algunas posibles acciones de mejora, ¿no?, que obviamente tienen que ser primero solo anotadas, ¿no? No hay que desesperarse en tomar decisiones, pero ya uno puede ir teniendo conocimiento, puede ir anotando ideas, porque ya la información que se está generando, que se está recopilando con hojas de verificación, ya me está dando información sobre qué es lo que está pasando con el proceso.